Así que quiero que vayamos rápidamente a la palabra. Yo quiero, hermano, hablarle acerca de cómo salir de una vida de derrota. Usted sabe que Dios no está limitado para levantar a un hombre. Las circunstancias no dependen. Las circunstancias no son, las circunstancias no son una dependencia para nosotros ser victoriosos, porque nuestra victoria está en Dios y en su palabra. Amén. Yo quiero que usted medite en eso. Hermano, la palabra de Dios habla de cómo Dios levantó a aquellos hombres que estaban derrotados, cómo Dios los llevó a una victoria en medio del desierto, en medio de las situaciones. Sabemos que nuestro Dios no se limita a las situaciones. Vamos a 2 de Crónicas 6, del 24 en adelante. Te adoramos, Señor. Quiero que medite, hermano. Y lo que el pastor hablaba es lo que la palabra de Dios está hablando aquí. 2 de Crónicas 6, 24, versículo 24 en adelante. Amén, gracias a Dios, ahí está. Dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. Y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere hambre y no hubiere lluvia, por haber pecado contra ti, si oraren a ti en este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y dará lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo, añublo, o langosta, o pulgón, si los sitiaren sus enemigos en la tierra donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, hasta allí. Amén. Padre y buen Dios, Señor, abre el corazón, abre mi boca, Señor, para traer una palabra, Señor, que cambie nuestra mentalidad, que renueve nuestra mentalidad y que, Señor, y que nuestra fe crezca y dependencia en ti, nuestra búsqueda en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hermano, yo quiero hablarle de cómo salir de una vida de derrota. En estos tiempos que estamos viviendo, toda la humanidad, los gobernadores, hasta los ricos tienen temor. Pero quiero decirle que Dios, dice la Biblia en Génesis, Dios nos creó para tener una vida de victoria. Usted se imagina un Dios victorioso, un Dios poderoso que cree una persona que vive en una derrota constante. No tiene sentido. No tiene sentido, porque si Dios nos puso aquí en la tierra es para traer gloria a Él, para que nosotros seamos victoriosos y Él engrandecerse en nuestras victorias. Amén. Yo quiero hablarles acerca de los pasos
En este capítulo Salomón está presentando la casa de Dios. Está diciendo, y dice la Biblia en el capítulo 6, dice, y bendijo Salomón al pueblo, y empieza a hablar de las maravillas de Dios, de las promesas de Dios cuando lo sacó del pueblo de Egipto, cuando David tuvo en su corazón poder levantar una casa. Él dice, yo me levanté, Dios lo dijo con su boca y Él lo ha hecho con su mano. Amén. Y de allí sigue hablando de todas las cosas que Dios hace. Y después llega al punto donde dice, oiga bien lo que dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado. Él habla de todas las maravillas de Dios. Pero como Dios conoce el corazón del hombre, que es inclinado al pecado, que es inclinado a hacer el mal, Él da una serie de cosas que van a pasar si nosotros pecamos contra Él. Por eso yo le puse cómo salir de una vida de derrota. Aleluya. Iba a decir a su nombre, pero usted está allá, diga ya su nombre. Aleluya. Y oiga bien, yo quiero mostrarle una cosa, qué señales, qué cosas pasan en una vida de derrota. La vida de derrota, hermano, todo tiene un comienzo. En una vida de derrota, ¿sabe cómo comienza? Hay un punto, hermano. Aquí arriba hay un punto que de allí dependen todas las cosas. Y una vida de derrota comienza cuando yo nos alejamos de Dios. Cuando nosotros decidimos caminar por nuestros propios pensamientos. Cuando decimos que nosotros podemos, que no necesitamos a Dios. Y usted lo puede ver donde empezó la derrota, la caída del ser humano. En Génesis 3:23 la Biblia dice que cuando el hombre pecó, dice la Biblia que Dios vino, los vistió, pero los sacó de aquel lugar del paraíso donde había solo victoria, donde no había enfermedad. De ahí Dios los sacó por causa del pecado, porque ellos decidieron desobedecer a Dios. Ahí empieza y usted puede ver cómo la humanidad ha ido cayendo. Y oiga lo que dice, hermano. Oiga lo que dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado. Oiga lo que Salomón está diciendo. Si tu pueblo Israel, ¿sabe qué, hermano? La derrota viene cuando nosotros decidimos dejar a Dios. La derrota no solamente en aquel tiempo era que ellos perdían todo. ¿Sabe cuál es la derrota hoy en este tiempo, hermano? Perder la paz, la confianza en Dios. Eso es lo que el enemigo quiere venir a hacer. Eso es lo que el enemigo quiere venir en este tiempo. En aquel tiempo eso es lo que hacía. Dice, si tu pueblo fuera derrotado por sus enemigos. Cuando el pueblo era derrotado perdía todo, hermano, todo. Ese es un punto, hermano. Esa es una característica de una persona, de una vida que vive en constante derrota. Se aleja de Dios, es derrotado por sus enemigos en todo lo que emprende, nunca lo puede terminar. Jamás puede tener victoria porque todas las cosas siempre va a venir el enemigo a destruírselas. ¿Por qué? Porque no hay la protección, no hay la cobertura divina de Dios. Lo que dice el siguiente: somos derrotados por el enemigo. Una vida constante en derrota. El versículo 26. Versículo 20. Si los cielos fueran cerrados. Es lo que yo le digo. Cuando nos alejamos de Dios, tenemos una vida de derrota. Usted se imagina un agricultor. Voy a poner eso porque yo soy agricultor en mi tierra. Aunque usted siembre y no haya lluvia, no va a haber producción. Aunque usted se esmere y usted haga su parte, si Dios no abre los cielos y manda la lluvia, usted no va a poder tener producción. Aunque usted haya sembrado, pero lejos de Dios, hay derrota, hay pobreza, hay hambre. Hay enfermedades. Dice, los cielos fueron cerrados. ¿Dónde vemos eso en la Biblia? Cuando Elías, el profeta Elías,
Dice, y Acab decidió caminar por sus propios pensamientos, manipulado por Jezabel. Dice la Biblia que Dios mandó cerrar los cielos por 3 años y medio. Y ahí podemos ver cómo los hombres buscaban, se empezaron a morir las bestias. Habían enfermedades. ¿Por qué? Porque las enfermedades vienen cuando hay pudrición en la tierra. El aire se había contaminado. No había comida para el pueblo. Aleluya. Ahí vemos la vida de una persona en derrota. Acab era un rey, pero por mucho poder que tuviera, por mucha inteligencia que tuviera o estar portar en rey o un ejército, jamás podía ser ni el poder de la tierra, ni el poder que él ejercía, no podía hacer que caera una gota de agua. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Una vida de derrota. Hermano, la vida de derrota empieza cuando nos alejamos de Dios. En este tiempo que estamos pasando, Dios nos ha dado la bendición de que podemos ver las prédicas por internet. Podemos leer la palabra en todo momento. No se aleje de Dios en estos momentos, porque yo le estoy diciendo, usted va a caer en una vida de derrota. Aleluya. En los momentos más difíciles, agárrese de Dios, confíe en Él, porque la palabra dice que los que confían en Él nunca serán avergonzados. Aleluya, aleluya. Y yo le digo esto, hermano, porque Dios habló a mi vida. Yo empecé a orar y le dije, Señor, este tiempo trae una palabra que levante al pueblo, una palabra que restaure su confianza en ti. Y Dios puso esta palabra en mi corazón. Aleluya. Vemos los cielos son cerrados. Amén. ¿Por qué? Porque dejamos a Dios. Agárrese de Dios, iglesia. Busque a Dios en este tiempo. Y créame que en medio de la crisis, en medio de malas noticias, aunque los reinos, los reyes, los presidentes estén cayendo, usted será como dice la Biblia, que la vida del justo es como el alba, que va en aumento. Aleluya. Te adoramos, Jesús. El 28, y hoy sí vamos a hablar, el 28 de una vida de derrota. ¿Se da cuenta cómo es la vida vulnerable sin Dios? Una vida vulnerable sin Dios. Queremos tener victoria, tenemos que acercarnos a Dios. La palabra dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Oiga lo que dice el 6. Describe todas las calamidades que llegan al ser humano. Describe cuán vulnerables somos. Describe que no tenemos ningún poder fuera de la voluntad, fuera de la protección de Dios. Él dice, ustedes son vulnerables. Podrán tener oro y plata, pero aún son vulnerables, lejos de mi presencia. Adoramos a Jesús. Oiga lo que dice. Aleluya. Mire cómo hay una vida de derrota, hermano. Mire cómo las naciones están cayendo. Mire cómo los gobernadores están cayendo, reconociendo que necesitan volverse a Dios. Y dice, si hubiere hambre en la tierra, aleluya. Oiga lo que está diciendo. Si hubiere hambre en la tierra, el pastor decía que no estamos en el fondo todavía. Y muchos dicen que viene lo peor. Pero yo vengo a decirte en este día, Dios tiene la última palabra. Podemos ver en toda la Biblia, hermano, cómo Dios ha respaldado a aquellos que se acercan a Él, aquellos que vienen confiadamente a Él. Podemos ver la viuda cuando Elías llegó. Todos tenían hambre, todos tenían escasez, pero la viuda, dice la Biblia, que su aceite y su harina nunca menguó. Y yo vengo a decirte en este día que aunque los trabajos se acaben, Dios multiplicará lo
hermanos. Él es bueno. Él es bueno. Ahí donde está, dile, Él es bueno. Tú eres bueno, papá. Tú eres bueno. Si hubiera hambre en la tierra, si hubiera pestilencia, oiga bien todo lo que dice, todas las desgracias de una vida de derrota, de una nación en derrota, de un país, de un reino en derrota. Te adoramos, tú eres grande, tú eres el Rey de Reyes. Aleluya. Aleluya. Si hubiera pestilencia, oiga bien, y si tus enemigos te sitiaren en la tierra donde vives, oiga hermano, si el enemigo te sitiare, sabe que estamos sitiados por este virus. Estamos sitiados, pero óigame bien, hermano. Voy a seguir hablando de los pasos de cómo salir, de no caer en lo mismo que aquellos que han dejado a Dios caer nosotros y confiar. Estamos aquí porque la Biblia dice que somos luz para este tiempo. Aleluya. Si usted está vivo en este día, si usted aún está vivo, es porque Dios lo ha preparado para en este tiempo ser luz, ser testimonio allá afuera. Y dice, y los sitiaren en la tierra donde moren. Oiga bien lo que dice, hermano, estamos hablando de una vida de derrota, de una persona, de una nación, porque Dios le está hablando a una nación aquí. Oiga bien lo que dice, cualquier plaga o enfermedad que sea, adoramos a Jesús. Todo lo que produce alejarnos de Dios, todo lo que produce el pecado, te bendecimos. Creo que con eso me quedo con una vida de derrota. Creo que le ha quedado bien claro que alejado de Dios, hermano, somos unas personas vulnerables. Aleluya. Ahora voy a entrar en los pasos, porque mucha gente, muchas naciones ya están en ese momento. Están derrotados por el enemigo. No saben qué hacer. Pero yo quiero que pongas atención en este día. ¿Cómo podemos salir de ese lugar donde hemos caído por el pecado, por haberlos alejado de Dios? Aleluya. Haga lo que dice. Yo quiero decirle una cosa. Versículo 24. Voy a ponerla ahí. Lo que dice, oiga bien, si tu pueblo fuere Israel, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, oiga bien, y se convirtieren. Oiga bien, Dios le está hablando al pueblo de Israel. Dios le está diciendo, hey, todo eso lo que yo hablé al principio, eso es una vida de derrota. Pero Dios en su misericordia dice, hey, yo te voy a mostrar el camino. Yo te voy a dar los pasos. Cómo puedes salir de ese lugar. Cómo puedes cambiar tu vida. Cómo puedes cambiar la vida de tu nación. Aleluya. Dice, y se convirtieren. La palabra convertir, hermano, ¿qué quiere decir? La palabra convertirse es que usted vaya caminando para este lado y se dé la vuelta y regrese. Que deje de darle la espalda a Dios y busque su rostro a Él. Pero necesita tres cosas el convertimiento, hermano. No solo decir, ok, yo me voy a convertir. Aleluya. Aleluya. Convertirse necesita tres cosas. Y en la Biblia hay un pasaje cuando el pueblo de Israel cayó en un pecado, que Dios les hablaba a través de Jeremías y les decía, hey, conviértanse, porque si no viene la derrota, Babilonia los va a llevar cautivos, sus hijos serán esclavos, sus hijas serán esclavas, ustedes van a perder la heredad, lo que yo les di con tanto amor a sus papás, ustedes lo van a perder. Pero ellos no quisieron escuchar. Jeremías 15:19. Óigame bien, hermano. Dios siempre alerta a su pueblo.
Siempre alerta a su pueblo. Dios le está hablando a su pueblo. Dios le está hablando a su iglesia en este día. Oiga, le dice, por tanto, dijo Jehová, si te convirtieres, yo te responderé y delante de mí estarás. Y sacaré lo precioso de lo vil. Serás como mi boca. Oiga bien, Dios le está diciendo, tú serás mi boca, pero necesitas sacar la suciedad que hay en ti. Dice, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dios está exhortando a Jeremías, porque Jeremías ya estaba cambiando, estaba dejando lo que Dios tenía en su corazón. Y hoy Dios te dice, conviértete, iglesia, búscame de todo corazón, búscame y yo te voy a proteger. No importa lo que venga, tú serás como mi boca. En estos tiempos podrás hablar que yo soy tu sanador, que el coronavirus está bajo mis pies, bajo mi nombre, que es Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Conviértanse. Si se convirtiere. Y dirá a la iglesia de que tiene que convertirse. Las tres cosas que necesita un convertimiento: arrepentimiento, fe. Necesita convicción, hermano. Convicción de que está mal. Y usted dirá, ¿de qué? Primera de Corintios está hablando Dios a la iglesia. Primera de Corintios 3, Pablo le dice, porque ustedes son carnales todavía. Tienen celo, tienen contienda, tienen envidia, tienen disensiones. Dios está diciendo en este día, oh, conviértete a Él. Deja los celos, deja la contienda, deja las divisiones. Dios está diciendo a su iglesia, conviértete y serás como mi boca en este tiempo. Te adoramos. Y Efesios 5, Pablo le dice a su iglesia también, oh, porque ni los fornicarios ni los adúlteros pondrán herencia en el reino de los cielos. Es tiempo de hacer diferencia. Es tiempo de tener una vida en santidad. Es tiempo de tener una vida que traiga honra y gloria al Dios de victoria. Aleluya. Aleluya, Señor. Te adoramos. Y lo segundo, lo último, hermano, que el convertimiento tiene que tener una cosa: fe. Porque a pesar de todo lo que tú estás haciendo, si Dios dejó todo esto, es porque Él te ama y te quiere perdonar. Él dice, si tú te conviertes, la Biblia dice, y yo te perdonaré y tiraré los pecados tuyos a lo profundo de la mar y no me acordaré más. Él tiene que tener fe. El que se quiere convertir tiene que tener fe y confianza en Dios, hermano. Primera de Juan. Voy a leer este versículo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Oiga bien, para que no peque. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. A Jesucristo. Dios está diciendo, hey, no importa lo que hayas hecho, no importa dónde estés, no importa si estás ahorita en la vida de derrota, conviértete Jesús, conviértete a Jesús, cambia tu vida, date la vuelta y tendrás una vida de victoria. Aleluya. Segunda cosa, cómo tener una vida llena de victoria. ¿Sabe por qué el mundo está bajo presión? Porque han sacado a Dios de las escuelas, han sacado a Dios de las cortes y le dicen, creen que son más inteligentes que Dios. Y Dios hoy está, ¿sabe qué? El mundo está temblando por este virus.
Pero los que confiamos en Dios, humildemente ponemos la confianza en Él, confiando que Él es bueno y que Él les dijo que ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. En el nombre de Jesús. Convertirse, hermano. Conviértase. Que el Espíritu Santo traiga ese redargüimiento en este día. Conviértase. Los momentos que estamos, sé que muchos deseamos estar aquí en la casa de Dios. Cuando estábamos juntos, es momento de perdonarnos unos a otros. Es momento de seguir, de ser luz, de amarnos, de comprendernos, de llevar las cargas unos sobre los otros, como dice la palabra. Y lo que dice, oiga bien, si se convirtieren y confesaren su nombre. Oiga bien, Dios está diciendo, si tú te das la vuelta y confiesas mi nombre, tendrás una vida de victoria. Tu vida cambiará. Hermano, mi vida cambió. Mi vida era una vida constante de derrota. Nunca podía prosperar en lo que emprendía. Parecía que todo lo que yo hacía se iba como en saco roto. Hasta hoy entiendo que era la misericordia de Dios diciéndome, hey, sin mí, lejos de mí, si tú no te conviertes, si tú no te das cuenta que estás mal, todo lo que hagas, todo lo que tú que emprendas creyendo que por el estudio, por tu inteligencia podrás prosperar en esta tierra, estás mal. Búscame a mí, conviértete a mí. Y toda mi vida fue cambiada. Dice, confesar en mi nombre. Primera de Juan, allí mismo en Primera de Juan, hermano, allí mismo dice, y él es la propiciación, el otro, brother. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y solamente por los nuestros, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Óigame bien, en Jesucristo está la salvación. En Jesucristo está nuestro perdón. En Jesucristo. Él es nuestra victoria. Él es nuestra vida en victoria. Solo en Él tenemos victoria. Solo en Él y a través de Él podemos tener una vida en victoria. En victoria Jesús dijo, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Dijo, y yo les doy de ese poder. Entonces, quiere decir que si tenemos a Jesucristo, tenemos el poder para no ser derrotados por el enemigo. Tenemos el poder para hablarle a las cosas que no son como si fueran. Aleluya. Y confesar en mi nombre. Hechos 4:2 dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y el segundo punto, hermano, importantísimo también. Dice, oiga bien, versículo 26. Si los cielos fueran cerrados y no hubiera lluvia por haber pecado contra ti, si oraren, la oración. Hermano, para tener una vida de victoria también tiene que haber oración. Si no oramos, hermano, podemos ver la vida de Jesús. ¿Cómo fue la vida de Jesús? Una vida de victoria en victoria constante. Porque sabe que la Biblia dice que él pasaba las noches orando. Pero muchas personas, hermanos, creemos y decimos, lo que pasa es que él era el Hijo de Dios. Yo te voy a poner otro ejemplo, hermano. Tenemos el ejemplo de Daniel. Daniel podría decirse cualquiera que él iba a ir a una vida de derrota. Era esclavo. Había dejado su familia. Era sacado de la herencia que Dios había dado a sus padres. Pero ¿sabe qué? Daniel entendió estos puntos, hermano. Y en la vida de Daniel podemos ver la secuencia de estos puntos que Daniel siguió.
Hermano, yo quiero decirle algo. Daniel era un esclavo. Daniel no tenía oportunidad de tener una vida de victoria. Pero la Biblia dice, hermano, hay oportunidades, hermano. Oportunidades, usted dirá, ¿cuáles? Oportunidades de muerte. Que Dios quiere sacarte de ahí. Que Dios quiere engrandecerte. Que Dios quiere ponerte en una vida de victoria. La Biblia dice en el capítulo 1 que el rey tuvo un sueño y como nadie, oiga bien, nadie podía decirle la interpretación ni el sueño, dijo: voy a matar a todos los adivinos, en los cuales iban los amigos de Daniel y Daniel mismo. Y la Biblia dice que Daniel dijo: buscaremos a Dios y buscaremos su misericordia. Y la Biblia dice que Dios les reveló en sueño. Dios empieza a darle victoria. Dios empieza a sacar a un hombre que no tenía derecho ni de hablar, hermano, que no tenía la opinión. Dios lo empieza a levantar. ¿Y cuál era la oportunidad? Era la oportunidad que si ellos no decían el sueño, iban a morir. ¿Cuál es la oportunidad en estos días? De que tú te mantengas fiel, diciendo: aunque no trabaje por ese virus, mi papá va a proveer. Aunque yo me enferme, Él es mi sanador. Él me va a guardar. En el hueco de su mano me sostendrá. Aleluya, aleluya. Y a su nombre. La oración. Siempre en los momentos difíciles es el momento de orar. Y hay que verlo como un momento de vivir una vida de victoria. ¿Sabe por qué? Porque los ojos del mundo están sobre las iglesias. Sobre la iglesia. Es tiempo, hermano. Es tiempo de orar. Es tiempo de creerle a Dios que en su infinita misericordia, si oramos con toda la oración, con toda unción del cielo, Dios puede hacer milagros. Usted lo puede ver en Daniel 10 también. Cuando el tiempo de los fosos de los leones. Te adoramos, Jesús. Dios quería llevar a Daniel a otro nivel. Es el momento de esta crisis, de ponernos a orar, porque Dios quiere llevarnos a un nivel de victoria, a una vida de victoria. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está sujeto a nada de lo que se mueve aquí en la tierra. Aleluya. Otro punto, hermano. Y aquí es lo que vengo. Necesitamos dependencia del Espíritu Santo para orar. Dice, versículo 24: si confesaren mi nombre y rogaren, ninguna persona puede tener un ruego genuino si no es producido por el Espíritu Santo. La Biblia dice en Romanos 8:26. Óigame bien, hermano. Tenemos que sacar esa mentalidad de tener una oración mecánica. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él sea. La Biblia dice claramente que no sabemos pedir como conviene. En los momentos ahorita, hermano, ¿sabe qué es lo que estamos pidiendo? Que Dios se lleve este virus. Usted no sabe cuáles son los propósitos de Dios. Usted no sabe los propósitos de Dios en este tiempo. Pero si oramos conforme al Espíritu Santo está pidiendo y nos guía a orar, entonces podremos entender el propósito de por qué esta plaga, de por qué esta pestilencia. En Romanos 8:26 dice que no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo viene y intercede. Dice, y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras flaquezas. Oiga bien, que somos débiles para orar. Somos débiles porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, hay algo que llama mi corazón y ver oraciones mecánicas. Hermano, necesitamos tener dependencia de Dios. Dependencia de Dios.
Hay algo que cautó mi vida y podemos ver la vida de Jacob. La vida de Jacob era una vida de derrota constante, pero hay una oración que llama a mi corazón. Oseas 12:4. Cambió mi vida esa oración. Cambió mi manera de pensar las cosas. Cambió mi manera de ver cómo yo podía tener una vida llena de victoria. Dice, venció al ángel y prevaleció. Lloró y rogó y rogó en Betel. Y le halló allí y habló con nosotros. Oiga bien lo que está diciendo. Usted, aquí estamos hablando de una vida de derrota. Vemos la vida de Jacob, cómo roba la primogenitura, cómo huye, cómo Labán le roba todo. Pero cuando viene de regreso, hermano, se encuentra con el ángel y dice, y lloró y le rogó. Y cambió su vida. Allí le cambió el nombre. Ahí le cambió el nombre. Cuando él rogó, cuando él lloró. Una cosa, hermano, que tenemos que tener. No llorar por las situaciones. Una cosa que tenemos que tener es derramar lágrimas y ruego diciéndole, cambia mi vida, arranca el pecado de mí. Yo quiero ser transformado. Esas son mis oraciones. Esas son mis lágrimas. Por eso lloro delante de Dios. Porque lo demás es añadidura. Lo primero en mi vida, mi relación con Dios. Aleluya. Eso es. Hebreos 5:4. Jesús. Vamos a hablar de Jesús, el Hijo de Dios. Hebreos 5:7 dice la Biblia. Y Jesús, en los días de su carne, dice 5:7. En los cuales en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Y fue oído por su reverencia, por su reverencial miedo. Oiga bien, Jesús, hermano, en los momentos difíciles, en el momento que iba a la cruz, en el monte Getsemaní, dice, y en los días de su carne, nadie aquí, todos estamos viviendo en los días de nuestra carne, todos estamos viviendo en un tiempo difícil. Es tiempo de orar, como dice la Biblia. Orar con lágrimas, con ruego, aquel que nos puede librar de ese virus, aquel que puede librar a nuestros hijos, aquel que puede librar a nuestros hermanos. Así es como se tiene una vida de victoria. Así es como se sale de una vida de derrota. Aleluya. Espero que entienda. Y quiero terminar en el punto 3. ¿Cómo es una vida de victoria, hermano? Hablamos de una vida de derrota. He hablado cómo salir de la vida de derrota. Y ahora quiero hablar cómo es una vida de victoria. Te adoramos, Jesús. El versículo 25. Oiga lo que dice. Te adoramos. Tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado. Oiga bien. Una vida de victoria entiende y vive bajo el entendimiento del perdón de Dios. Una vida, óigame bien, que aunque peque entiende y se humilla delante de Dios y reconoce que por sus llagas y por su sangre somos limpios. Porque la Biblia dice que no hay hombre que no peque. Primera de Juan 2 dice, hey, esto les escribo, pero si alguno peca, abogado tenemos en el cielo. Eso es una vida de victoria. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que pecan y deciden mejor seguir el mismo camino. No se detienen como David, conforme a la multitud de tus misericordias. Salmo 51. Ahí podemos ver un hombre que pecó. Ahí podemos entender y cómo volvernos a Dios. Aleluya. Con ruego y reconociendo que Él es rico en misericordia, que Él es rico en amor. Eso es, hermano. Así es una vida de victoria.
Así no crea que es tener el montón de dinero en el banco. No, es reconocer el perdón y el amor de Dios. Aleluya. Segundo, vive en un progreso, hermano. No vive estancado donde está. No vive sentado en una banca nada más. Vive, óigame bien, vive creciendo, como dice, porque la vida del justo es como el alba. ¿Sabe cómo es el alba? Cuando viene amaneciendo y el sol se va poniendo. Así dice la Biblia, que es la vida del justo. Versículo 27, oiga bien lo que dice. Tú los oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Óigame bien, y les enseñarás el camino para que anden en él. Oiga bien, Dios está diciendo, yo voy a ser tu maestro. Yo, dice él está diciendo, y tú les enseñarás, dice Salomón. Tú, cuando tenemos la conversión, cuando te confesamos su nombre, cuando oramos, cuando rogamos, decimos, te ruego, enséñame el camino. Hermano, Dios me ha sacado de la religión. Dios me ha sacado de la religión. Dios me sacó, porque siempre en mi oración, siempre le dije, enséñame el verdadero evangelio. Enséñamelo, porque hay miles de religiones, pero el evangelio es una persona, Jesucristo. Oiga bien, Él será tu maestro. Y dice, y Él te va a enseñar para que camines en Él. Él está diciendo, yo te voy a enseñar. ¿Cómo, hermano? Él, su presencia va a venir. Su Espíritu Santo vendrá. Y la Biblia dice, y Él vendrá y os guiará a toda verdad. Está diciendo, yo voy a caminar contigo. Yo te voy a mostrar el camino. Aleluya. Él va creciendo en un camino progresivo. Aleluya. Segundo, vive bajo cielos abiertos. Hermano, usted tal vez no entiende qué es cielos abiertos. Yo le voy a decir algo, hermano. Los cielos abiertos, no importa la calamidad que haya aquí en la tierra, no importa las plagas ni las pestilencias que estén pasando. Dios es el que provee. Él es el proveedor. La Biblia habla de una historia cuando Jacob, dice la Biblia que hubo hambre en la tierra. Oiga bien, está hablando de que había hambre en la tierra. Y Dios le dice, hey, no te muevas de aquí. Oró, Dios le mostró, dice, siembra en este lugar y yo te voy a bendecir. Dios le mostró el camino, el lugar donde tenía que sembrar. Dios le enseñó. Y la Biblia habla, hermano, que el varón se hizo próspero en medio de lo que todos tenían hambre, en medio de lo que todos estaban sufriendo. Dios levantaba a Jacob, a Isaac. ¿Por qué? Porque él puso en práctica los pasos. Oró, Dios le mostró el camino. Amén. Dice, permanece en la heredad de su padre. Aleluya. Y con eso voy a concluir. Permanece en la heredad de su padre. Hermano, lejos de Dios, vamos a estar lejos de la heredad que Dios nos ha dado. Dios nos ha heredado vida eterna. Dios nos ha heredado salud. Dios nos ha heredado provisión. Dios nos ha heredado el poder, hermano. Porque el poder, ¿sabe por qué le voy a decir una cosa? El poder siempre lo ha tenido Dios. En Génesis habla la Biblia que Dios le dijo, y señorea, pero el hombre lo perdió. Y Jesucristo vino, lo agarró de nuevo y se lo dio a su iglesia. Nosotros tenemos el poder, hermano. El poder para hablarle a las situaciones. Pero óigame bien, el poder no viene si no hay conversión, si no hay arrepentimiento, si no hay fe, si no hay confesión de su nombre, si no hay oración, si no hay dependencia en el Espíritu Santo. Aleluya, póngase sobre sus pies. Yo te quiero hacer una pregunta en este día. ¿Cómo estás viviendo?
¿Cómo estás viviendo? ¿En una victoria? ¿Creciendo? ¿O estás viviendo en una derrota? Y yendo como los cangrejos para atrás. Quiero que medites en eso. ¿Cómo estás viviendo en este día?